Value Investing FM, episodio 231. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godas Research. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer un curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana tenemos otra de nuestras fantabulosas entrevistas que a todo el mundo le fascinan. Y en este caso vamos a hablar de un tema que la verdad llevamos muchísimo tiempo, yo diría casi desde que empezamos el podcast, que queríamos hablar de este tema, de un poco de real estate y de tema de inmobiliario. Y claro, obviamente necesitamos traer a alguien que supiera del tema. Entonces nos hace mucha ilusión. Tenemos con nosotros a Carlos Galán, que seguro que muchos conocéis. Él es licenciado en Economía por la San Diego State University y la Universidad de Zaragoza, premio extraordinario de licenciatura y premio nacional de fin de carrera, ex analista de bolsa en BVA Equity Research, una persona minimalista con filosofía de tener pocas cosas pero de calidad y autor del bestseller Independízate de Papá Estado. Bienvenido a Value Investing FM. Muchas gracias, Paco, Adrián, por tenerme. Un placer estar aquí y bueno, compartir con vuestra audiencia. Espero poder aportar algo. Estamos seguros de que así será. Y como solemos hacer, vamos a empezar por el principio, que es ¿por qué empezaste a invertir en inmuebles? Genial, pues mira, a mí la inversión inmobiliaria de alguna manera me viene de familia. No es que mis padres pues tuvieran un montón de inmuebles, pero sí que habían acumulado pues algunos pisos, algunos garajes, y digamos que me viene por ahí. Es cierto que yo al principio no acababa de ver la belleza de la inversión inmobiliaria. De hecho, lo veía como una inversión pues un poco profesional, como muy cateta de alguna manera, como el negocio de los tontos. Y sin embargo, pues la bolsa era como un mundo mucho más exótico, no sé, mucho más sexy, por así decirlo. Y de hecho, yo como empecé a invertir fue con la bolsa. Y, y no fue hasta pues pasados bastantes años cuando, bueno, empecé a ayudar a mi madre con la gestión de algunos inmuebles, y poco a poco pues fui cambiando esa visión. Poco a poco fui viendo que tenía sentido invertir en inmuebles y, bueno, por varios motivos. Pero yo te diría que el principal es que la inversión inmobiliaria es lo que te permite jugar realmente con el dinero de otros, extraer dinero del banco para usarlo en tus propias inversiones, lo que Kiyosaki llama deuda buena, que es algo que es difícil de conseguir. Es posible y cada vez pues la tendencia es a que podamos financiar más inversiones como bolsa, etcétera, pero bajo mi punto de vista es mucho más simple hacerlo con inmuebles, y creo que para hacerlo a gran escala siempre va a ser más fácil con inmuebles. Entonces, esa posibilidad de jugar con el dinero de otros para crear tu patrimonio, para incluso tener un cash flow todos los meses sin haber puesto demasiado dinero de tu bolsillo, pues es lo que me convenció de que había que estar en inmuebles, y ahí fue cuando ya empecé a apostar más fuerte por esta inversión. Sigo haciendo inversión en bolsa, pero bueno, como digo, yo diría que a día de hoy ya mi foco está más puesto en el inmobiliario. Muy interesante. ¿Y cuál dirías que fue
Bueno, no, ¿cuál dirías? No, es el que fue. ¿Cuál fue el primer piso que compraste? ¿Y qué habrías hecho diferente a día de hoy? Ahora con la perspectiva y con todo lo Sí. que sabes. Vale, pues mira, el primer inmueble ya, el que compré, digamos, ya para mí, fue un inmueble en Zaragoza, que es donde vivo y lo que la ciudad que conozco mejor, que me costó este inmueble 29.500 euros. Es cierto que, a ver, quizá era otra época, no, hoy en día sería difícil comprar ese precio ese inmueble. Además, era un inmueble que había estado ocupado, por lo tanto estaba bastante destrozado. Y bueno, ahí le hice una reforma integral, absolutamente todo. O sea, hubo que hacer todo. Pues, electricidad, fontanería, ventanas, puertas, suelos, en fin, todo. Y fue una reforma de 13.000 euros que realmente hoy lo pienso y digo, ostras, no sé si sería capaz de volver a hacerlo por ese precio, pero de alguna manera pues no sabía que era imposible y por eso lo hice. Esa frase que se suele decir y que me parece muy cierta, que cuando, bueno, tú tienes claro o tú estás convencido de lo que tienes que pagar por algo, de lo que tienes que, para que te salgan los números y al final acaban saliendo. Entonces, realmente hice algunas cosas mal en este inmueble, pues, por ejemplo, no revisé demasiado bien, pues, la finca o más que la finca, los vecinos, y es cierto que han sido, bueno, digamos que es mi inmueble como más problemático, pero, y bueno, pues luego evidentemente la reforma, pues hay cosas que salieron mal y que luego han dado problemas, pero pese a ello, yo al final miro los números y digo, si es que lo volvería a hacer. Mm, es cierto que cometí ahí algunos errores, pero mm, vienen compensados de sobra por la rentabilidad que ha habido. Que sí, que cada cierto tiempo pues hay algún problemilla, sí, pero me cuesta arreglarlo, no lo sé, 50, 100, 200 o 300 euros, pero es que, claro, compré muy bien, reformé muy barato, y entonces digamos que compensa de sobra todos esos problemillas. A mí hay una frase que, de hecho, viene más de la bolsa, no sé si de Howard Marks, que, oye, cualquier activo, o en este caso cualquier inmueble, por muy malo que sea, puede ser una buena inversión si se compra suficientemente barata. Y al contrario, un inmueble pues muy bueno, de muy buena calidad, puede ser una muy mala inversión si se compra demasiado caro. Y realmente ese es uno de los puntos principales de mi filosofía, de mi modelo de inversión, y es este. Oye, no estamos comprando un piso para vivir nosotros, ni siquiera diría que estamos comprando un piso para no tener problemas, sino, oye, un piso que sea rentable. Y oye, si esa rentabilidad aguanta pues pequeños problemillas como los que os estoy contando, pues hace que, no sé, no te diría que hubiera hecho algo diferente hoy en día. Si a día de hoy me ofrecen ese mismo inmueble por ese precio, lo volvería a comprar sin duda. Y del pasado vamos al presente, a tu adquisición más reciente, que la pregunta es, ¿cuál ha sido el último piso que te has comprado? Sus características generales, tampoco importa tanto el piso en concreto, sino qué te hizo tomar esta decisión. Vale, pues mira, los dos últimos que he comprado ahora, los dos últimos meses, han sido inmuebles quizá un poquito mejores de lo que suelo comprar, un poco mejor situados, más en zona cercana a la universidad, porque estoy explorando y llevo ya un tiempo pues diversificando el modelo en cuanto, bueno, por un lado geográficamente, en otras ciudades, pero también en cuanto a la modalidad de alquiler. Ahora estoy alquilando bastante por habitaciones porque, bueno,
creo bastante en esta tendencia de no solo enfocado a estudiantes, sino también a trabajadores, pues cada vez hay más gente que necesita o que no puede permitirse el piso completo y alquila por habitaciones. Entonces, estos 2 últimos pisos han sido ya pensados desde el principio para hacer por habitaciones. De hecho, uno de ellos para sacar 5 habitaciones. Así que, bueno, eso es lo que me está. Ese es el motivo por el que por el que los he comprado. Quizás sobrepagado respecto a lo que venía comprando. También es cierto que, bueno, que el mercado pues, ha subido bastante y bueno, sí, es cierto que a pesar de que han subido bastante los precios bueno, en realidad tanto de compra como de alquiler, quizá han subido últimamente más los precios de compra, por lo que la rentabilidad ha bajado un poquito. Pero bueno, ahora si queréis hablamos de cómo veo yo el mercado. A mí personalmente no me da demasiado vértigo el hecho de que hayan subido los precios y, oye, incluso aunque corramos el riesgo de comprar en un punto algo más alto, así como, yo qué sé, en bolsa, aunque tampoco soy nada amigo de hacer market timing, pues me daría quizá algo más de respeto porque una caída en bolsa, una caída fuerte, pues podemos estar hablando del 30-40% o incluso más. En inmuebles eso lo veo muy complicado y además, como vamos generando rentabilidad con el alquiler, pues tendría que ir muy mal para que, en fin, no sé si para que te arruines, pero para que compense esperar y comprar y tratar de comprar más bajo, porque eso no deja de ser una hipótesis. Eso está aquí ya anotado para hablar después, con calma, de tema del ciclo Genial. inmobiliario. Ya has hecho una... Has dejado la pincelada. Te lo agradecemos porque así luego la gente se queda más tiempo escuchándolo. Genial. ¿Cuál dirías que es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor en inmuebles? Vale. Bueno, yo diría quizá un par. La primera sería lo que os he comentado antes. No dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por el piso que a nosotros nos gusta, por el piso donde nosotros querríamos vivir. Si queremos ser inversores serios, racionales, pues creo que hay que abstraerse de esto. Evidentemente hay un punto de, oye, mm, no es lo mismo comprar un tipo de inmueble que otro, pues yo qué sé, un piso, un quinto sin ascensor, interior, en una finca problemática, con una distribución horrible, en en una finca con estructura de madera, pues en fin, todas esas cosas evidentemente hay que tenerlas en cuenta, pero una vez que cumples ciertos estándares, pues creo que hay que guiarse más por los números que por las sensaciones. Entonces, yo diría que ese es uno de los más importantes. Y luego creo que tiene que haber un equilibrio, yo lo veo bastante con alumnos, veo como dos errores que son contrarios y que hay que tener un equilibrio. Uno es el de la parálisis por análisis, de hay quien pues analiza y nunca dispara y pasan los meses, pasan los años y quizá esa persona pues al compañero que inicialmente se lanzó rápidamente y que, bueno, parecía que estaba haciendo, bueno, que estaba siendo un poco loco y que no estaba analizando, pero han pasado 3 4 años, ese inmueble que compró pues ya le ha dejado rentabilidad durante todos esos años, ahora el precio de venta de ese inmueble está muy por encima y bueno, sí, quizá el que analizaba pues sabía mucho más y oye, era mucho más inteligente, pero la realidad es que no compró y por tanto se ha perdido una buena subida. Entonces, eso por un lado, el tema de la parálisis por análisis, y luego, evidentemente, está el error contrario, de
quien entra en esto y el primer piso que ve, que vamos, en lugar de esperar a formarse y formarse también su propio criterio, pues dispara demasiado rápido y hombre, pues a veces puede salir bien, pero bueno, yo creo que, como digo, tiene que haber un equilibrio entre estas dos cosas. Muy bien. La siguiente pregunta Una cosa, Sí, antes me gustaría comentar que la verdad me ha parecido súper interesante y muy bien tirada la idea de que hay que comprar una casa pensando que no es para vivir nosotros. Me parece muy, sí, muy importante y la verdad muy interesante. sin duda. Eso es clave, porque la Sí, gente comete ese error. De hecho, eso lo comentas mucho en el curso gratuito, eso que bueno, es. yo hice el curso avanzado de libertad inmobiliaria, pero en el gratuito es lo que comentas y totalmente. O sea, una cosa es comprar para vivir tú, que ahí compras algo a tu gusto, pero para alquilar tienes que, primero, hacer los números, que es lo que estás diciendo, y hacerlo a gusto del mercado. 100%. Sí, sí, yo creo que vosotros lo veréis también con las empresas, que, bueno, hay quien se enamora de, oye, de una marca, de una empresa y ostras, esto no suele salir bien porque en el momento en el que pues te despegas de los números, pues al final empiezas a construir castillos en el aire que, en fin, es mucho más fácil que se desmoronen. Como digo, evidentemente hay una parte subjetiva en todo esto, pero bueno, yo creo que tiene que pesar en torno a un 20% de la decisión, esa subjetividad. El resto debe ser algo, pues, cuantificable. La siguiente pregunta es sobre tu estilo como inversor en inmuebles. Es cómo lo definirías y cómo ha evolucionado. Bueno, hablaste de la primera compra, que es Sí. algo más clásico, comprar un piso, reformarlo un poco, quizás un poco más y luego alquilarlo. Pero bueno, ahora digamos que vas abriendo el abanico, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Bueno, a ver, el grueso o el método principal es comprar inmuebles eh, de un importe relativamente bajo. Al final, mm, yo cuando analicé y bueno, y cuando sigo analizando el mercado, te das cuenta de que conforme va subiendo el valor de compra de los inmuebles, yo qué sé, pues el inmueble donde un español medio quiere vivir, pues yo qué sé, 150, 200, 250.000 euros, pues conforme va subiendo ese valor de compra, realmente el precio de alquiler no sube en la misma proporción. Es decir, yo qué sé, un inmueble, yo me enfoco en inmuebles en ciudades medias, como puede ser pues Zaragoza, Valencia, Sevilla o ciudades de ahí hacia más pequeñas, pues podemos estar hablando de comprar entre pues 50, 60.000 euros, más o menos, de media, para alquilar en unos 500, 550. En ciudades más grandes, tipo Madrid, Barcelona o zonas de País Vasco o de Baleares, pues ahí seguramente estaríamos hablando de comprar por unos 80, 90.000 euros para alquilar en torno a entre 700 y 800 euros. Más o menos rentabilidades brutas del 8, 9, 10%. Y estos son generalmente inmuebles, bueno, casi siempre sin ascensor, pues lo ideal es que sea un primero, segundo, tercero. Aunque bueno, tampoco le hago ascos a nada y realmente cada vez más pienso, yo cada vez analizo más cada inmueble por separado en lugar de tener, pues no sé, ciertos prejuicios. Es decir, si me ofrecen un quinto sin ascensor, pues evidentemente le voy a pedir más rentabilidad que a un primero sin ascensor, pero me lo puedo plantear. Yo creo que al final lo importante es tener claro
en qué punto de la línea de rentabilidad-riesgo estás y en función de eso decidir. Entonces, el modelo principal es este, en esos importes de compra y de alquiler. En cuanto al tipo de activo, pues generalmente son viviendas pequeñas, de entre 50 a 70 metros, con 2, 3 dormitorios. Y el perfil de inquilino pues suele ser pues o una familia trabajadora, un par de compañeros de piso, algún estudiante también. Generalmente, pues yo diría que más de la mitad de mis inmuebles están alquilados a extranjeros y ese es digamos, el modelo principal. Con el tiempo, pues yo he ido diversificando, como os decía antes, hacia el alquiler por habitaciones. No todo, pero hay algunos ya inmuebles que los pienso desde el principio hacia el alquiler por habitaciones. Luego he diversificado también geográficamente fuera de Zaragoza, pero dentro de España. Estoy mirando para ver si hago algo fuera de España, en el extranjero, pero todavía no he dado el paso. Y bueno, Cómprate una casa en Bulgaria. Vale, pues ya me contarás cómo funciona ahí, porque no descarto para nada. Los países del este de Europa me parece que tienen un montón de potencial. Y nada, yo creo que una de las cosas chulas del mercado inmobiliario y por lo que me gusta también es porque, bueno, está continuamente cambiando y es normal porque, bueno, la sociedad va evolucionando, las necesidades pues para vivir van cambiando, como decía antes, pues cada vez más gente vive sola, o bien por voluntad o por necesidad. Y bueno, pues eso hace que todo vaya evolucionando. No tiene nada que ver el tipo de vivienda que se construía hace 30 años que el que se construye ahora. Y eso también hace que los inmuebles que ya hay construidos pues necesiten una reconversión y oye, ahí entra la figura del inversor como nosotros, que lo puede aprovechar y puede seguir aprendiendo de nuevos modelos. También, ya fuera, digamos, de la modalidad de comprar para alquilar, pues sí que estoy explorando. Por ejemplo, lo que hice fue comprar un local, un sótano, para reconvertir en trasteros y venderlos. Entonces, bueno, vamos aprendiendo de todo esto. ¿Y alguna vez has probado lo de comprar para reformar y vender? Ahora no me sale el nombre. Sí, el Flip. el flipping house. Eso. Sí, bueno, de alguna manera el proyecto este que te contaba de reconversión de local en trasteros no deja de ser un comprar, reformar, vender. Es cierto que no es una vivienda, no es algo tan claro, porque, bueno, también tiene algo más de complejidad en cuanto a que hay que cambiar el uso del local y tal. Pero bueno, ese es el concepto de, sí, de buscar una ganancia más a corto plazo. Yo esto lo explico como, oye, hay dos modelos, ¿no? Ganadero de carne o ganadero de leche. En general, pues yo creo más o creo por lo menos que es más pasivo y más, de alguna manera, escalable y bueno, que es a largo plazo. Pues el modelo de comprar para alquilar, que sería el equivalente a ser ganadero de leche. Oye, tú vas alimentando a la vaca y te va dando leche pues todos los días, todos los meses, en forma de alquileres, pero perfectamente es lógica la figura del ganadero de carne también, de oye, engordas la vaca, la vendes y haces beneficio y vas a buscar pues nuevas vacas para hacer lo mismo. Qué bonito. Y yo tengo mucha curiosidad por esto. ¿Cuál dirías que son, si tienes, algunos inversores inmobiliarios de referencia? ¿Hay algunos conocidos en el mundillo, tanto en España como fuera? Sí, pues mira, a ver, a mí, yo creo que como a mucha gente, pues quien me abrió los ojos con que esto era posible o oye, con la belleza de la inversión inmobiliaria fue Robert Kiyosaki, sobre todo con su libro principal de Padre Rico, Padre Pobre.
Luego también he seguido mucho a la gente de Bigger Pockets en Estados Unidos. Tienen un podcast pues muy grande y bueno, tienen mil cosas, foros, libros, cursos, en fin, un montón de material que también los he seguido mucho. Y luego en España, pues sí, hay muchos colegas de sector interesantes. Pues, por ejemplo, José Muñoz me parece bastante interesante. También Germán Jover de Vivir de Rentas. Pero bueno, yo te diría que como en muchas cosas en la vida y yo creo que en la inversión inmobiliaria también, muchas veces ese referente o esa persona que puede saber mucho no necesariamente es pública. Y yo, de hecho, una de las personas de las que más he aprendido es de mi amigo Javi, que lo entrevisto también en el podcast y colabora conmigo en el curso. Que bueno, él pues tiene un patrimonio ya bastante grande que ha ido construyendo pues poco a poco con su esfuerzo. Y por eso te digo que muchas veces tampoco tenemos que pensar en grandes figuras públicas, sino que, oye, que hay valor en personas, pues, como digo, más anónimas. De hecho, a mí me gustan mucho las entrevistas que haces en el podcast a gente anónima, o sea, alumnos de Libertad Inmobiliaria, otros que no lo son, pero que cuentan sus historias y la verdad es que se aprende mucho de eso. Sí, total. O sea, al final, esto es un mercado, a diferencia de la bolsa, pues esto es un mercado muy local que, oye, en cada sitio puede haber una idiosincrasia concreta y realmente hay mil formas de afrontar las situaciones. Yo creo que esta es otra de las cosas que a mí me engancha o me gusta del mercado inmobiliario, y es que, a diferencia de la bolsa, donde, bueno, quizá vosotros no coincidís conmigo como value investors, pero la información es casi perfecta. Es mucho más difícil, pues, explorar esas ineficiencias. En el mercado inmobiliario, pues, en parte, pues, porque está menos profesionalizado y en parte porque es que es así, es un mercado muy atomizado, cada inmueble es único, así como una acción de Telefónica es igual que las otras 50.000 millones, pues con los inmuebles esto no es así, cada inmueble es único y realmente luego cada inversor también es único, su forma de negociar es única, su forma de gestionar luego los inquilinos y gestionar las incidencias que pueda haber, pues realmente hay muchos puntos donde el inversor puede de alguna manera controlar la rentabilidad, mm, de- bajo mi punto de vista, mucho más que en bolsa. Y por tanto, pues sí, cada uno puede aportar cosas distintas, no necesariamente tienen que ser grandes figuras, así que me alegro, Paco, de que te gusten las entrevistas y nada, y seguiremos haciendo para aportar. Que no lo comentamos, eso que fue una presentación larga, que también eso, tienes el podcast Libertad Inmobiliaria. Eso es, sí, sí. Para los que no estén escuchando y le interese este tema, así que ahí lo tenéis. Súper bien. La siguiente pregunta es, bueno, comentaste un poco, pero nos gustaría profundizar un poco más, que es dónde consideras que se pueden encontrar las mejores oportunidades en estos momentos en España. Que para alumnos tienes algo bastante interesante, que los alumnos, bueno, no es, digamos que es una muestra no tan grande, pero bueno, ya empieza a ganar tamaño, que es donde hacen las operaciones y su rentabilidad. Y más o menos por lo que me he fijado, en el sur hay bastantes cosas interesantes. Bueno, eso con la muestra que tienes de alumnos. En Coruña es complicado, ya te digo, encontrar. Pero bueno, yo sigo buscando y encontré alguna cosa. Lo que pasa es que sea más complicado no quiere decir que no aparezcan cosas, Eso es es. diferente. ¿Y dónde crees que en estos momentos
están las mejores oportunidades? Puede ser en localidades o puedes decir, pues en zonas de extrarradio o, bueno, lo que se te ocurra. En España, de momento en España, y luego también te vamos a preguntar a nivel mundial, si tienes opinión. Vale, genial. Pues sí, como dices, dentro del curso una de las cosas que hacemos es vamos recopilando las operaciones de los alumnos que llevamos pues ahora ya en torno a este mes hemos pasado las 1000 operaciones y, y efectivamente pues vamos recopilando las rentabilidades por provincia, no porque sea algo homogéneo, pues no llegamos al municipio por no empezar a llenarlo ahí de un montón de pequeñas localidades, pero por provincia, donde hay más rentabilidad es, pues por un lado, todo Comunidad Valenciana, especialmente Castellón y en menor medida Alicante. También es muy rentable Lérida. Y luego, sí, por el sur es bastante rentable Murcia y sí, alguna otra zona o sea, alguna provincia de Me Andalucía que suena ahora no me Huelva viene. también, o Cádiz, o... Sí, a ver, Cádiz, Si no me Cádiz en equivoco, concreto, porque lo miré, pero no lo sí, estoy hablando de sí. memoria. No, Cádiz es interesante y Almería también es bastante interesante. Sí, toda la zona de, pues eso, del Levante y de la costa andaluza es interesante. ¿Y los que peores datos dan? Los que peores datos dan, pues a ver, las A grandes ver, en ciudades, general hay que decir que Madrid. los alumnos invierten bien. O sea, lo que pasa es que es más complicado encontrar. O sea, igual que yo, lo que encontré en Coruña, pues sí encontré algo bueno, pero es mucho más difícil. Sí, en general el norte hay peor rentabilidad y pues grandes ciudades, Madrid, Barcelona, también Baleares es mala zona en cuanto a rentabilidad. País Vasco en general también, Navarra es más bajo. Pero bueno, es que esto es como todo. Hay un motivo para que eso sea así. ¿Por qué hay menos rentabilidad en Madrid y Barcelona? Ostras, pues porque el mercado es mucho más líquido, porque es más dinámico, atrae más población y bueno, quizá tienes menos rentabilidad en cuanto a alquiler, pero lo compensas con una mayor rentabilidad en cuanto a revalorización. Yo es cierto que trato de centrarme especialmente en la rentabilidad por el alquiler, en ese cash flow que vas teniendo mes a mes, pero bueno, no tenemos que perder de vista que en la inversión inmobiliaria juegas con esa doble rentabilidad. Entonces, bueno, sí, da menos rentabilidad en cuanto a alquiler, pero como digo, es que hay un motivo para eso. Eso es como pues, cuando vosotros, ciertas empresas, dices, ostras, es que siempre está cara. Tiene unos ratios altos, tiene un PER alto, tiene un EV/EBITDA alto. Ostras, pero es que igual hay un motivo para eso. No necesariamente tiene que ser que, oye, no interesa invertir ahí. Totalmente de acuerdo. Y también en sitios, lo que decimos, pues igual dices, pues la bolsa americana está cara. Sí, pues no quiere decir que todas las acciones de la bolsa americana estén caras y al revés, pues estar la bolsa, decir, ahora la bolsa están baratas, vale, pero eso no quiere decir que todo esté barato. Entonces, lo importante es eso, hacer el trabajo, hacer los números y tomar decisiones, como tú dices, individualizadas. Sí, yo creo que es importante que cada uno busque cuál es el número que quiere optimizar. Oye, como decía antes, ¿tú qué eres? ¿Eres ganadero de carne o de leche? Porque si eres ganadero de leche y no pretendes vender nunca esa vivienda, pues oye, realmente donde te tendrías que enfocar más es en la rentabilidad del alquiler. O no, mira, yo es que quiero algo mixto, porque, oye, no descarto pues más adelante vender. Pues oye, quizá ahí tiene más sentido centrarte también en la revalorización. No sé, yo creo que esto, al final, cada uno tiene que, por supuesto, formarse, pero luego plantearse cuál es su modelo.
que yo creo que uno de los errores viene porque la gente quiera copiar lo que hacen otros sin que realmente lo haya reflexionado o haya dicho, vale, esto me encaja. Entonces creo que cada uno pues tiene que inspirarse, pero crear su propia filosofía. Y a nivel mundial, aunque no estés invirtiendo activamente, supongo que estarás enterado de los debates de la comunidad o lo que se comenta. ¿Dónde consideras que pueden estar las mejores oportunidades actualmente? Por favor, espero una cosa loquísima, rollo Tailandia o Costa de Marfil. ¿O Zambia? A ver, de momento soy conservador con esto porque, bueno, ya sabemos que la inversión inmobiliaria, como digo, es local, hay que poder gestionarla. Bueno, la distancia puede ser un problema, no necesariamente. Creo que hay una parte psicológica de que decimos, ostras, como voy a tener una inversión a 10.000 kilómetros, creo que hay un punto de eso, pero también hay un punto de, ostras, no sé cómo me decían, me decía el otro día un alumno que no sé cómo era la expresión, el burro cerca del amo engorda, algo así era, que como que al estar cerca de tu inversión, pues la hacías más rentable de alguna manera. Entonces, tampoco me quiero volver loco con esto. Estoy explorando, pues por un lado estoy mirando México, estoy mirando también Estados Unidos y luego los países del este de Europa me llaman bastante la atención. Creo que hay mucho potencial. Pues, Hungría, Bulgaria, como comentabas, Serbia, me decían el otro día, Estonia, Eslovenia, todos estos países también que se están, o incluso Rumanía, que se están haciendo, bueno, se están desarrollando bastante, son países jóvenes y creo que ahí puede haber potencial, pero como digo, tampoco me quiero volver loco porque ya España es suficientemente amplio y no sé, la pérdida de foco creo que también puede ser un problema. También por otro lado, pues sí, estoy empezando a diversificar dentro de España, pero a medio plazo, pues digo, ostras, tampoco sé si me hace gracia tener desperdigados por ahí, pues un inmueble en Bilbao, otro en Madrid, otro en Alicante. No sé si me hace mucha gracia eso, porque al final eso hace que la gestión sea más complicada, tienes que depender de más gente, puedes tener menos sinergias, menos economías de escala en cuanto a todo, en cuanto a alguien que te lleve los alquileres, en cuanto a reformistas o manitas, en fin. Creo que ahí hay que plantearse eso, de oye, lo veo más, casi te digo, como un hobby de, oye, vamos a aprender cómo funciona la inversión allí en Bulgaria y, oye, me hago unos viajes allí y es como la excusa, que como una inversión como tal, porque, como digo, creo que si no te enfocas, al final puede ser un culo en cuanto a gestión. Yo te lo digo absolutamente en serio. Si quieres invertir aquí en Bulgaria, vente y te ayudo. Y Venga, te lo presento gente. comentamos. Sí, sí, Porque súper bien. aquí Sofía, y bueno, y otras ciudades alrededor, joder, la verdad ha sido bastante locura, por lo que me dijeron, muchos edificios y pisos en Sofía, en el centro, igual han subido un 80% de precio desde antes del COVID. Brutal, sí, sí. O sea, bastante exagerado. Y la cantidad de gente que está viniendo a la ciudad es, pero loquísimo. O sea, la cantidad de extranjeros ahora. O sea que, de verdad te lo digo, si te interesa el tema, lo hablamos. Genial, pues sí, lo hablaremos, Adrián. Gracias. Y lo que comentábamos antes, que es un tema, yo creo que es que todo el mundo se lo pregunta. Y además le gusta mucho a la gente preguntarlo. ¿En qué punto consideras que estamos del ciclo inmobiliario? Especialmente, me gustaría una opinión además a distintos niveles, porque puedes decir, en general en España, o igual tienes o crees que otras regiones, como puede ser Estados Unidos, están en otro punto distinto,
¿O crees que simplemente es algo que va muy por regiones? O Mm, incluso, ya con tu experiencia, antes incluso de decir en qué punto estamos, si podrías enseñarnos cuáles dirías que son como un par de variables para poder analizarlo. O sea, ¿en qué te fijarías? vale. ¿Cuántas cosas? Vale. Sí, la Pues verdad a que sí, ver, perdona. en cuanto a, en cuanto a variables a vigilar, bueno, directamente relacionadas con el mercado inmobiliario, hay, igual que en bolsa, solo hay dos indicadores, de ahí vienen todos. Uno es el precio y otro es el volumen. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Entonces, en inmuebles tenemos pues lo que está pasando con los precios. Bueno, quizá en inmobiliario tienes dos precios, que por un lado es el precio de venta, de compra de las viviendas, y por otro lado el del alquiler. Em, entonces, pero bueno, por simplificar, precio de venta de las viviendas y luego el número de transacciones, que sería pues el volumen. Entonces, hay un gráfico bastante interesante que hace el Departamento de Análisis de Caixa, que ellos lo llaman el reloj inmobiliario y son pues 4 cuadrantes y en un cuadrante, o sea, en uno de los ejes marca lo que está pasando con los precios por encima del eje es que están subiendo de precio, por debajo es que están bajando y en el otro eje son las transacciones, si están subiendo respecto al año anterior o no. Entonces, ahí considera que mm, la fase expansiva es cuando pues, tanto los precios como el volumen sube. Luego, pues pasamos a una desaceleración en la que los precios siguen subiendo, pero cada vez hay menos volumen, hay como menos interés, menos demanda, y eso llevará a una fase en la que ya estarán cayendo tanto los precios como el volumen. Y luego ya habrá un momento en el que empezarán a subir, seguirán bajando los precios, pero empiezan a subir el número de transacciones. Entonces, según esto, pues ahora en España estamos en una fase expansiva. Mientras no se diga lo contrario, están subiendo pues tanto las transacciones, que estamos otra vez ya pues en cifras pues de las más altas, desde la más alta desde la crisis de 2007-2008, y los precios pues están subiendo también. En cuanto a más variables a considerar, pues, hombre, de las variables que más afectan al mercado inmobiliario es, por un lado, pues la marcha de la economía, el PIB, el paro. Los tipos de interés también entran bastante en juego. Al final, el 80-90% de las operaciones inmobiliarias se hacen con financiación y que suban los tipos de interés es claramente algo negativo. Lo que quizá yo creo que no estamos considerando suficientemente, ahora que pues empiezan a salir mensajes, ¿no?, de burbuja inmobiliaria, el mercado inmobiliario se va a derrumbar, no es momento de comprar, es momento de vender. Bueno, todo esto creo que hay algo que no estamos considerando y es la inflación que tenemos, que mm, nos guste o no, pues la inflación está ahí y, y el mercado inmobiliario es de lo que mejor resiste cuando hay inflación. De hecho, pues sin duda es uno de los factores que está contribuyendo a que los precios estén subiendo tanto. Entonces, eso, digamos, como variables. En otros países, pues no sé tanto. Sí que parece que en Estados Unidos, ostras, pues ya han tenido una subida súper vertical en los 2 últimos años, una barbaridad. Y hombre, también llevan mucho más tiempo de recuperación o sea, de expansión y de duración de este mercado, ¿no? Así como pues en España los precios
depende de las ciudades, pero más o menos de media tocaron suelo en 2014, 2015. Es decir, llevamos unos 7 años de subida y quitando Madrid, Barcelona, Baleares, pues, ostras, la recuperación tampoco ha sido tan fuerte. En Estados Unidos, sin embargo, pues tocaron suelo mucho antes, pues prácticamente ya en, no sé, 2009, 2010, la caída fue mucho más dura, mucho más rápida, pero desde entonces, vamos, han subido un montón y desde luego, vamos, muchísimo más que en España, y ya hace tiempo que superaron los máximos de la crisis anterior en cuanto al mercado inmobiliario. Entonces, a ver, yo lo que pienso en España es, yo no me atrevería a decir tan claramente de, oye, estamos ya acabando el ciclo, es momento de vender. Y sobre todo en el modelo en el que, bueno, que yo sigo de invertir para alquilar, creo que el riesgo no es tanto comprar en el pico como no comprar. Es decir, mm, que los precios acabarán tomándose un respiro o que habrá una bajada, pues seguro. Esto al final así son los ciclos, pero creo que es más peligroso el tratar de predecir el mercado y decir, bueno, ahora no compro o incluso vendo, y que luego resulte que, oye, mm, sí, igual acaban bajando los precios, pero si no bajan ahora y bajan dentro de 3 años, y durante esos 3 años siguen subiendo los alquileres, pues ostras, seguramente hay que hacer números, pero cobrando unos alquileres que te dan una rentabilidad de, no sé, 7, 8, 9, 10%, pues es que tienes que recuperar prácticamente todo eso en forma o sea, de hipotética caída. Es decir, ostras, es que incluso aunque me digas, no, mira, es que en los próximos 5 años el mercado va a caer un 20%, que ya sería una caída muy bestia para el mercado inmobiliario. O sea, tenemos que tener en cuenta que en la anterior crisis, que ha sido la mayor prácticamente de la historia en cuanto al mercado inmobiliario español, pues sí, los precios cayeron un 40%, pero durante, no sé, 8 o 9 años. O sea, la mayor caída anual que hubo fue de un 7-8%. Eso, como digo, en un escenario, vamos, lo más negativo, que yo veo bastante complicado que se vuelva a repetir una caída de ese calibre. Entonces, como digo, si me dices, no, mira, es que te aseguro que en los próximos 5 años el mercado va a caer un 20%. Vale, pues yo aún así seguiría comprando a día de hoy, porque es que si me da vamos a hacer unos números rápidos, un 8% anual de revalorización, o sea, perdón, de rentabilidad por el alquiler, 8 por 5 es un 40%. Entonces, sí, el valor del activo, del inmueble, puede caer, pero es que lo he compensado con los alquileres. Por tanto, yo personalmente voy a seguir comprando. Evidentemente te tienen que dar los números. Otra cosa es que llegue un punto en el que, pues, los precios se disparen, los alquileres no suban en la misma medida, por lo tanto la rentabilidad que esté consiguiendo en las nuevas oportunidades no salga, que los tipos de interés estén carísimos y por tanto ya no me compense. Eso es otra historia. Pero mientras eso no siga siendo así, yo voy a seguir comprando, porque, como te digo, creo que el riesgo está más en no hacerlo y que el mercado siga subiendo, o incluso que no caiga lo suficiente como para compensar esa rentabilidad, que es algo más o menos seguro que tienes, que es el alquiler. Lo que vaya a pasar con los precios para mí es una incógnita, y sobre todo, aunque estemos convencidos de que va a caer, no sabemos cuándo va a empezar a caer y cuándo y cómo de profunda va a ser esa caída. Por lo tanto, pues como digo, yo ahí voy a seguir invirtiendo. Es como, yo qué sé, yo no recuerdo porque era muy joven y no estaba muy puesto en el mercado en ese momento, pero
yo supongo que en 2004 o 2005 pues ya empezaría a haber voces que decían, ostras, esto puede ser una burbuja, ¿vale? Pero es que el que compró en 2004 o 2005, pues luego tuvo una subida hasta 2007 de otro, no sé, 30%, cobró esos alquileres y no volvió a haber mm, precios tan bajos como en 2004, yo qué sé, hasta 2013, 2014. Entonces, no sé si queda clara mi, mi postura. Yo pienso que hay que seguir comprando, o por lo menos eso es lo que yo voy a seguir haciendo. ¿Qué te parece, Adrián? ¿Contento con la respuesta? Yo creo que más completa, difícil. Sí, más completa e imposible, ciertamente. Muy bien. Y lo que dice siempre, seguir haciendo los números. Mientras salgan los números, pues habrá oportunidades. Eso es. En cualquier inversión, o sea, no solo inmobiliaria, cualquiera. Yo creo que esto es un poco lo que comentábamos antes, de no enamorarse por las oportunidades, por los inmuebles, pero en el sentido contrario, tampoco dejarse llevar por el pánico de, no, es que ahora, como en los medios dicen que tal, que la inflación, que los tipos de interés, que no sé qué, que no sé cuántos, que va a haber un... También los medios, pues no son tontos, son sensacionalistas y juegan con eso, de no te dicen, bueno, a lo mejor el mercado cae un 3% el año que viene, no, te dicen que va a haber un crack, que se va a desplomar, en fin, juegan esa baza, pero bueno, tenemos que hacer números en los dos sentidos. Relacionado con el tema del ciclo está el coste de la financiación, que ahora todavía sigue siendo históricamente muy bajo, pero está empezando a aumentar. Y queríamos preguntarte qué consejo darías a alguien que está buscando optimizar la financiación a la hora de comprar un piso mediante un préstamo hipotecario, y también preguntarte cuál suele ser el error más habitual a la hora de buscar esta financiación. Vale. Pues mira, yo te diría, creo que es está bien, bastante bien planteada la pregunta en cuanto a las palabras, porque hablas de optimizar la financiación y, bueno, cuál suele ser el error habitual. Y creo que muchas veces es precisamente mm, querer optimizar todo. Y eso, pues, por definición no es posible. O sea, la gente lo que quiere es no poner ni un euro de su bolsillo, pero al mismo tiempo tener el interés más bajo del mercado, que no le exijan ninguna bonificación, no quiere ni tarjetas, ni que le obliguen a comprar un fondo de inversión, ni contratar el seguro de hogar con el banco. Además, lo que quiere es pues el plazo de financiación más largo, no admite que le pongan pues las comisiones de pues por cancelación anticipada, por amortización, por subrogación. Entonces, creo que ese es muchas veces el error, no tener claro qué es lo que optimizas y por tanto, pues, a ver, es que no se puede conseguir todo. Evidentemente, puedes buscar negociar y arañar todo lo que puedas para conseguir lo mejor, pero creo que no se puede tener todo. Entonces, yo te diría que cada uno tiene que tener claro a qué aspira. Y es válido, ¿no? Hay quien, yendo un paso más atrás, antes de la financiación, pues hay quien va a, oye, lo que busca es rentabilidad bruta. U otros que buscan, oye, no, rentabilidad neta. Otros dicen, no, mira, a mí eso me da exactamente igual. Yo lo que busco es, pues, tener un cash flow mensual de X euros. O yendo un paso más allá, yo lo que busco es roce, es decir, de respecto al dinero que yo pongo, cuánto cash flow me retorna esto en mi bolsillo cada año, cada mes. En fin, yo creo que eso es lo principal, que cada uno tenga claro qué es lo que busca, porque realmente eso también puede determinar qué tipo de inmueble compras, dónde lo compras. Por ejemplo, en España, pues
tenemos uno de los principales costes a la hora de comprar es el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, y esto es algo que se suele escapar de las hipotecas, ¿no? No es algo que el banco no suele financiarte. Pues ostras, si tu objetivo es descapitalizarte poco, sí, una técnica es negociar más con el banco, que te dé más porcentaje de financiación, complementar con otras fuentes de financiación, pero cuidado porque una de las formas es comprar en una comunidad autónoma donde el ITP sea más bajo. En España tenemos desde el máximo, que es el 10%, en comunidades como Cataluña, pero ostras, es que en Madrid pagas el 6%, en País Vasco pagas el 4%. Entonces, ahí podemos estar hablando de bastantes miles de euros de diferencia. Y luego, llevado ya al terreno más de la pregunta en cuanto a la financiación, pues eso, cada uno tiene que tener claro qué es lo que busca. Yo, por ejemplo, lo que busco es más poner poco dinero de mi bolsillo en cada operación. Entonces, estoy dispuesto a ceder. Por ejemplo, si un banquero necesita, oye, estoy, de alguna manera me obligan o me dan incentivos, tengo objetivo de, oye, colocar más seguros de hogar, tarjetas de crédito, incluso pues que hagas alguna aportación al a un fondo de inversión, a un plan de pensiones, pues yo generalmente trato de ceder en estas cosas, aunque no lo necesite o aunque realmente, pues, ostras, por ejemplo, con fondos de inversión, pues el que te van a ofrecer en el banco generalmente no es el mejor, pero oye, de alguna manera lo veo como un peaje para conseguir mi objetivo, ¿no? Busco optimizar que salga el menor dinero de mi bolsillo. Entonces, si tengo que pasar por el aro con ciertas cosas, pues perfecto. Y también creo que esta es una de las cosas que mm, muchos no entienden o no entendemos que, bueno, el banquero es una persona y que, bueno, tiene sus miedos, tiene sus jefes, tiene sus objetivos y entonces el tratar de verlo más como un amigo que como un enemigo, pues nos va a ayudar mucho más que eso. Generalmente la gente ve a los bancos, a los banqueros como, pues sí, como enemigos y como a ver cómo les negociamos cada punto y eso, pues la gente que trabaja en los bancos está harta de, de estos perfiles y va a ser mucho más difícil pues empatizar y negociar desde ese, bueno, desde esa posición. Muy interesante. La verdad es un punto al final súper importante en el tema de la financiación. ¿Y cuál dirías que han sido tus mayores errores como inversor en inmuebles? No tiene por qué ser un piso en concreto, puede ser un error algo más genérico, más amplio, como, yo qué sé, el mal uso de la deuda valen errores así más generales. O Mm. puede ser también eso, un piso que lo compraste, descubriste que tenía algo y salió muy mal o lo que sea. Vale, bueno, esto como os decía antes, por un lado considero que esos errores están, sí, por supuesto que ha habido, pues como el que os comentaba antes, de, oye, no investigar suficientemente la finca, los vecinos, etcétera. Mm, pero, pero creo que están de sobra compensados y yo creo que en inversión inmobiliaria, que la puedes cagar y tener algún error muy grave, pero una vez que eliminas, pues como los que realmente te pueden penalizar mucho a largo plazo, pues como puede ser, oye, un tema estructural del edificio o un problema urbanístico o cosas así como muy graves, pues ostras, los errores que puedes tener creo que se van a compensar con la rentabilidad que tengas. Entonces, tampoco quiero comentar mucho sobre esto porque precisamente no quiero asustar a la gente y creo que sí, evidentemente que que puede haber cagadas
o luego en cuanto a la gestión de los inquilinos, pues con tema de impagos, con tema de destrozos, etcétera. Pero bueno, al final esto consiste en conocer esos riesgos y ver cómo mitigarlos. Bueno, cómo mitigarlos o no. Hay quien puede decir, oye, estoy cómodo asumiendo este riesgo, prefiero de alguna manera jugármela, pero por lo menos conoces lo que te puede pasar. Como vamos bien de tiempo, y ya que sacas el tema, antes de terminar, me gustaría pedirte consejo o que dieras consejos sobre la gestión de inquilinos, porque suele ser algo que algunos lo llevan bastante bien, pero otros pues parece que se les da fatal y siempre se cruzan con los peores inquilinos. ¿Qué consejos le darías a una persona que tiene un piso, que lo ha comprado, lo ha heredado y quiere rentabilizarlo? Para no cometer errores con esto, que hay gente que, pues hablando con la gente, que te dicen, pues yo nunca he tenido problema, y otros que te dicen, pues yo he tenido muchísimos. Suele ser así. Sí. No sé por qué. Hay gente que atrae a malos inquilinos o tiene mala suerte. ¿Qué le dirías a esa gente? Vale. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno es la parte, digamos, operativa de cómo de bien o de mal pues haya hecho las cosas esa persona, pero luego hay una parte de cómo vive esa persona las cosas en, en su cabeza. Y creo que las dos son bastante importantes. En cuanto a la parte, digamos, más operativa, pues, a ver, como decía antes, en la inversión inmobiliaria, te guste o no, tú eres el responsable, tú eres el protagonista, entonces no vale echar balones fuera en el sentido de, tío, si has metido tú a ese inquilino, pues lo has elegido tú, has elegido filtrarlo, pedirle documentación o no tú. Entonces, eso hay a quien le gusta porque le da el control y hay a quien, pues, no se siente cómodo con esa responsabilidad. Dicho eso, ¿qué cosas podemos mirar antes de alquilar? Pues evidentemente, ¿qué nómina tiene esa persona? Y generalmente se suele decir, pues ostras, que de los ingresos que tiene no tenga que dedicar más de un 40% más o menos a pagarte el alquiler, porque más allá de eso, pues empieza a ser una tasa de esfuerzo peligrosa. También mirar la vida laboral y ver, oye, qué trayectoria tiene esta persona, si ha trabajado de continuo, si no, si ha cambiado mucho de trabajo. Luego, yo también diría, para mí hay vamos, la prueba del algodón es pedirle que te dé los recibos de los pagos de su alquiler actual. O sea, por un lado preguntarle, oye, ¿por qué te mueves? ¿Por qué te cambias de vivienda? Y oye, enséñame pues los pagos que estás haciendo para ver, por un lado, si está pagando y por otro lado, oye, ¿en qué fecha se está pagando? El alquiler se suele pagar entre el día 1 y el día 5, pues oye, paga siempre los días 3, 4 o de repente este mes te paga el día 20. Entonces eso también es bastante buen filtro. Y bueno, yo luego te diría que el seguro de impago también es el filtro, hombre, no definitivo, pero es un filtro muy bueno, independientemente de que finalmente no acabes contratando el seguro de impago, pero para que te hagan el check, digamos, que te lo hacen en 24 horas, pues tú le dices, oye, estoy interesado en contratar este seguro de impago, esta sería la renta, este es el perfil, ahí ya te piden la documentación que necesitan, le hacen el estudio y ya te dicen, ostras, pues esta persona es ok, la puedo asegurar o no. Entonces, yo eso te diría en cuanto a qué hacer antes de alquilar. Y una vez que alquilas, yo creo que la clave, y por lo que te decía que muchas veces es más importante lo que pasa en la mente del casero, del propietario, que la propia realidad, es, ostras, cambiar el foco y decir, el inquilino no es alguien que está aquí pues tratando de, yo qué sé, de engañarme, de molestarme, sino, oye,
a mí me gusta verlo como un cliente, y es un cliente, si lo piensas bien, bastante importante, porque, bueno, en alquiler tradicional, en mi caso y de muchos inversores, pues la estancia media, podemos estar hablando de 2 años y medio, más o menos. Por lo tanto, a poco que te paguen 500 euros de alquiler al mes, pues eso es bastante pasta. Son pues unos 15.000 euros que te va a dejar esa persona. Entonces, qué menos que, oye, atender pues los pocos problemas que te vaya a dar y las pocas incidencias que vaya a tener, pues resolvérselas lo mejor posible. Creo que si cambiamos este enfoque y decimos, ostras, que efectivamente es una persona que me va a pagar 15.000 euros de media y que, bueno, realmente esta persona va a pagar tanto las cuotas de la hipoteca que tengo como me va a dejar un cash flow todos los meses. Entonces, jolín, tiene sentido que lo atienda bien y que realmente cada incidencia que haya sea una oportunidad bueno, para que vea que eres un casero o un proveedor correcto y competente. Muy buen enfoque. Me ha gustado esto porque es lo que dices. Mucha gente quizás no tengan caseros tan malos, o sea, o inquilinos, perdón, tan malos, y al revés, caseros tan malos. También hay gente que se queja de sus caseros y en realidad, pues hay que, pues eso, entender a las dos partes. Quizás a veces es falta de empatía, otras veces no, otras veces pues puedes tener mal inquilino o mal casero, por supuesto, pero a veces sí puede ser eso. Muy buena reflexión. Me alegro. Dejando de lado ya el tema inmobiliario, que hemos hecho un muy buen repaso, me gustaría preguntarte por otro tema que comentas, que leí en tu blog, que es que hiciste un retiro vipassana de 10 días. Bueno, si puedes explicar lo que es también, porque estoy hablando como si la gente lo supiera. Si puedes explicar lo que es, en qué consiste. Fue 10 días, ¿no? Supongo. Sí, sí, eso es. ¿Y a quién se lo recomendarías también, además de explicar en qué consiste? Vale. Bueno, el retiro Vipassana es un retiro de meditación de 10 días intensivo. Es una red que hay por todo el mundo. En España en concreto hay hay un par de puntos donde se puede hacer. De hecho, hay lista de espera de meses, está bastante solicitado. Y bueno, yo esto lo hice en un momento de mi vida ya hace tiempo, con 23 años, me parece, porque yo, bueno, después de mi etapa como analista en BVA, dije, ostras, quiero, no sé, quiero ver mundo, quiero hacer cosas distintas y, y dije, me va a tomar un año sabático, pero no un año sabático al uso, sino un año sabático activo en el que haga cosas que me hagan crecer, ya que no voy a crecer de alguna manera profesionalmente, pues crecer personalmente. Y pues esto encajaba perfectamente. Bueno, estuve por un lado pues viajando por Asia, luego escribí también en ese año mi libro y pues el retiro Vipassana encajaba dentro de este año de hacer cosas distintas. Entonces, bueno, es un retiro que para mí pues fue bastante duro porque son 10 días que estás completamente aislado del mundo, no puedes hablar ahí estás con más gente, pero no puedes hablar con ellos, no te puedes llevar ningún libro, ni ninguna libreta para anotar nada, no puedes llevarte, por supuesto, música, no puedes hacer deporte. En realidad, lo único que puedes hacer allí es meditar y comer y descansar. La comida también, pues, es dura, es comida así vegana, vegetariana y sobre todo, yo lo recuerdo como realmente días duros porque te despiertan a las, no sé, 4:30 de la mañana para hacer la meditación, pues nada, antes del amanecer. No sé, para mí fue muy curioso, mm, pero realmente si lo que buscas es que te diga que me cambió la vida y que desde entonces pues medito todos los días y que pues eso, que me descubrió un mundo,
realmente no fue así, pero bueno, para mí fue, como digo, muy interesante, muy curioso y nada, se lo recomiendo pues a todo aquel que le llame la atención esto y que diga, ostras, yo ya te digo, lo veo más como un experimento que como una filosofía de vida. Yo mm, me, me llama la atención estas cosas, pero no, como digo, no soy súper espiritual o, ya te digo, no he seguido meditando en plan todos los días, ni mucho menos. Pero bueno, como digo, al que le llame la atención y diga, ostras, quizá quiere pues un punto de inflexión en su vida o, no sé, quiere resetearse, pues está bastante interesante. ¿Tú lo volverías a hacer? No ahora, o sea, si no lo Sí, hubieras hecho, para sí, si sí, sí. No, desde luego. O sea, yo creo que es una experiencia. Desde luego, o sea, estar contigo mismo, con tus pensamientos, porque como digo, no puedes hablar con nadie, no puedes escribir, no tienes estímulos, pues, ostras, pasan cosas por la cabeza que no te hubieras planteado nunca y aunque solo sea por eso, por el experimento, me parece chulo. Bueno, pues ahora viene la ronda de preguntas rápidas, que suele ser la más difícil. Ya sabes las normas, Carlos. Ya Sí, sabíamos que querías decir Rafa Nadal, pero no puede ser. Todo el mundo quiere decir Rafa Nadal. Así que pedimos originalidad. vale. Y la primera pregunta es: ¿un deportista o equipo histórico de cualquier deporte? Vale, pues yo me voy a quedar con el Real Zaragoza y en concreto con, como comentábamos antes de la entrevista, con el Real Zaragoza que ganó la Recopa con aquel gol de Najim. Muy bien. Un artista. Pues mira, un artista al uso no te voy a decir porque sinceramente no sigo mucho el arte, pero para mí, yo creo que cada vez más, pues un artista realmente es alguien que crea algo, no necesariamente pues la figura que tengamos de artista clásico como puede ser un pintor. A mí me gusta mucho James Clear y su libro es Hábitos Atómicos y para mí eso es arte en forma de, en forma de libro y en forma de pensador moderno. Muy buena respuesta y muy buena newsletter, la de Sí, James Clear, que de hecho la tuya se nota la inspiración. 100%. Una copia. Un empresario, Un empresario, te voy a decir Richard Branson, de todo el grupo Virgin. Muy, muy bien tirada. ¿Un filósofo o pensador? Pues aquí me voy a quedar con Marco Aurelio de la escuela estoica. Sí, con él. un sitio para comer y qué pedir en ese sitio. Vale. Pues mira, te voy a decir, tirando para casa, aquí en Aragón hay un sitio que está súper bien, súper curioso, que se llama Callizo, en un pueblo de Huesca que se llama Ainsa. Y bueno, ahí tienen un, un menú de degustación, es como un recorrido por todo el restaurante, es muy curioso. Una canción. Pues sinceramente no soy muy de música, así que esto no te voy a decir, no te voy a decir ninguna, porque realmente no sería ni mi canción favorita ni nada así que nada, de esta voy a pasar. Una película. Pues mira, a ver si yo creo que esta nos la habrán dicho. Dos tontos muy tontos. Sí. Curiosamente creo que la dije yo Vaya, bueno, pues perfecto, ahí coincidimos. en la autoentrevista, ¿no, Adrián? Me suena. A mí me suena. Yo sé que alguien lo dijo hace Vale, mucho tiempo. Es una película muy infravalorada, sin total. duda. Muy posiblemente. Y por último, un videojuego. Genial. Pues a ver, yo a videojuegos no he jugado mucho porque mi madre nunca nos dejó tener PlayStation en casa, pero a los que he jugado más y que más me gustan son los dos de fútbol o el Pro o el FIFA.
Fantástico, pues con esto llegamos ya a las preguntas finales y es, ¿qué has aprendido este último año? Vale, pues por un lado a ser cada vez más práctico y a calentarme menos la cabeza con, con cosas que no tienen tanta relevancia, a ser, oye, sobre todo con temas de dinero o de tiempo, decir, ostras, si aquí estoy, yo qué sé, sufriendo o estoy generando estrés y, ostras, con X euros lo puedo delegar, lo puedo subcontratar, pues a ser cada vez más práctico con esto. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? Pues estoy intentando aprender a disfrutar más de las cosas, a estar más presente y a decir, a decir más veces no y a no meterme en demasiados compromisos que que luego voy con el agua al cuello y no, y no es plan. Y la última, consejos finales y libros para inversores inmobiliarios. Guay. Bueno, como consejo final, yo creo que casi para la vida, pues cuanto antes hagas las cosas mejor. Y por eso también nos daba la respuesta de, hay gente que pueda estar, que a lo mejor pues no ha invertido todavía o no ha comprado inmuebles y lleve tiempo pensando y ahora si empieza a haber noticias de, no, es que ahora va a haber una burbuja, no sé qué, pues al final a lo mejor pasan otros 5 años, no ha hecho nada y el tiempo pasa. Entonces, mi mensaje siempre es, hazlo cuanto antes y mi mantra personal es mejor hecho que perfecto. Así que eso es lo que diría como consejo final. Como libros para inversores inmobiliarios, mm, bueno, como digo, es un libro bastante muy manido que seguramente os habrán dicho mucho, o por lo menos en el terreno inmobiliario es así, que es el de Padre Rico, Padre Pobre, pero para mí es fundamental, es un libro que inspira mucho, así que me quedaría con ese a nivel de inspiración. Mm, a nivel también de, bueno, filosofía más del dinero, me gusta mucho el de Secretos de la mente millonaria y bueno, ya más enfocado en el terreno inmobiliario práctico. En español empieza a haber alguno, pero sobre todo en Estados Unidos es donde hay más. Yo me quedaría con un libro de Gary Keller que se llama The Millionaire Real Estate Investor, el inversor inmobiliario millonario. Bueno, y también, que tampoco lo dijimos, es que hay muchas cosas que decir de ti, que también has participado en la reedición del libro Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Sí, eso es. Eso es un proyecto bastante chulo que surgió el año pasado, en 2021. Y sí, a ver, ese libro también es de alguna manera inspirador, pero bueno, es quizá más filosófico y menos práctico que los otros. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta masterclass de inversión inmobiliaria. La verdad es que explicas muy bien y eso se agradece. Y para terminar, te cedemos el micrófono para lo que quieras. Genial, pues nada, muchísimas gracias a vosotros, Paco, Adrián. Un placer pasarme por aquí. Y nada, realmente, pues lo que os decía, animar a la gente a que dé el paso, porque cuando mire atrás dentro de unos años, pues estará orgullosa de haber tomado esa decisión. Y nada, para el que quiera saber más, pues como decías, en el podcast de Libertad Inmobiliaria o en el canal de YouTube hay bastante contenido. Así que nada, ahí estaremos para poder ayudar en lo que podamos. Adrián, ¿algo más que añadir? No cintuad. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.